Bienvenidos a un nuevo podcast en Cooperadores de Dios. El día de hoy me robé el podcast. Como Viña Juvenil, lo voy a dirigir yo, lo voy a llevar yo y vamos a entrevistar a una de las creadoras del podcast. Vamos a tomar el tema de Halloween. Se me olvidó el título. ¿Cuál era el título? Las consecuencias del Halloween. Las consecuencias del Halloween. Porque yo he visto que grabaron ya muchos videos del Halloween, pero en todos dicen lo mismo y como que aburre, ¿no creen? Como que ya todos sabemos que disfrazar a tu hijo de vampiro es malo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias del Halloween. Y también bueno, eso es más chisme mío, que quiero saber. ¿Cómo viviste tú tu Halloween en tu adolescencia y cómo lo viví yo? Para ver las diferencias. Entonces, esperamos les guste mucho el podcast. Si les gusta, pues compártanlo. Denle like, déjenos comentarios para ver si me robo de nuevo el podcast. Bueno, pues hoy se robaron el podcast de Punto de Fe de Cooperadores de Dios. Para mí es un privilegio poderlo grabar con una jovencita de la Viña Juvenil. Y pues más porque es mi hijita. Entonces me decía, oye mamá, pero es que yo viví el Halloween o la temporada de Día de Muertos muy pues diferente, muy diferente. Sí, claro. Pues a mi edad, a mis dulces 25, lo viví muy diferente en mi adolescencia. Yo te puedo decir, Ivanka, pues que venimos de una familia muy católica, con raíces católicas muy profundas. Entonces, tanto mis abuelos como mi mamá especialmente, pues me decían, no, eso no está bien, esas cosas son del demonio, y a prohibírmelo, ¿no? Pero bueno, en mi adolescencia, pues antes de conocer a Dios, sí, antes de mi conversión, era una niña muy rebelde. Y pues durante la preparatoria fue así como el boom. Ajá. Los jóvenes pues hacían las fiestas de Halloween, hacían tardeadas o noches donde se disfrazaban y participaban. La verdad es que nunca participé durante mi adolescencia a disfrazarme, la verdad es que no, pero sí recuerdo que antes de que mi mamá viviera su conversión, y perdona, te voy a quemar en este podcast. Exponiendo a nuestros padres. Exponiendo a nuestros padres. Recuerdo que ella de niña organizó en la casa una fiesta de Halloween. Habré tenido como 8 años. Un secreto de estado que yo creo que mis hijas ni conocían. Y me disfrazó de la tradicional brujita, ¿no? Bueno, salimos hasta pedir dulces. Éramos chiquitas, mi hermana y yo, pero después de esa experiencia jamás volvimos a salir a pedir dulces. Mi mamá no nos volvió a disfrazar y celebré esa fiesta pagana por ignorante, pues en mi adolescencia, durante la preparatoria. Pero era como el ir a disfrutar con los amigos, echarse unos drinks, como se decía, ir a bailar. Pero no me disfrazaba, o sea, nada más era eso. Salir de fiesta en la noche. Salir de fiesta en la noche. Sí. Pero con la ignorancia, pues, de que no veía la profundidad espiritual hasta ahora, que ya viene mi conversión, que conozco a Jesús y que sé que son cosas, pues, que no le agradan. Entonces, viene mi conversión y por consecuente, pues, les paso esa fe a mis hijas. Y tú sabes, Ivanka, que, pues, no te dejo participar del Halloween, ¿no? De hecho, ahora que lo dices, mi abuelita fue la que me decía que no celebrara Halloween, que porque el cumpleaños del diablo. Entonces nunca celebré Halloween. Puede ser bueno. Lo hicieron por mi bien. Y pues ahora, por ejemplo, estas generaciones de ahora que ya se toman el Halloween como más en serio, que ya no le tienen miedo al ocultismo, o sea, no miden el peligro de disfrazarse, de casi invocar al diablo. En tus años no se vivía así de fuerte la situación, ¿no? Que por ejemplo ahora pueden andar cargando signos que son literalmente satánicos y ellos no saben. Por ejemplo, yo he visto muchos jóvenes que andan con una cadena de la estrella dentro de un círculo, o que literal las decoraciones en su casa es poner la estrella en el piso, adentro de un círculo, con un buen de velas alrededor. Eso es muy peligroso, ¿no? En tus tiempos no lo ponían así. ¿Lo ponían así? Pues la verdad es que no, o sea, realmente en mis tiempos era ir a festejar, a pasársela bien con los amigos, pero al menos en mi círculo, pues nunca llegamos a hacer esas cosas tan raras. Pero hoy veo que los jóvenes, tú dijiste algo muy cierto, Ivanka, no le tienen miedo al diablo. No, ya no. O sea, lo tienen como burla. ajá,
incluso se bofan. Sí. Y yo he visto que lo cargan o traen cosas, pues sí, satánicas. Peluches del macho cabrío. Sí, es verdad. Perdón porque aquí voy a quemar también a mi hermana, ¿eh? Pero el veterinario de mi bodoque, cuando llegamos a su clínica veterinaria, yo sentí algo extraño, o sea, yo sentí una presencia fea. Cuando salimos del consultorio, en la sala del doctor, o sea, es que literal, en forma de un peluche que tenía al macho cabrío. Y tenía infinidad de peluchitos y yo dije, es que ahora entiendo por qué sentía tanta opresión espiritual en el ambiente y le dije, por favor, no lo vuelvas a traer aquí. Porque este señor pues no sabe ni lo que tiene, pero para ellos realmente es moda. Los jóvenes ahorita lo tienen como moda. Sí, el Halloween todo ya es moda. Ya todos esperan Halloween para disfrazarse de la bruja, del vampiro, de las Monster High y salir hacia la calle. Y se pierden muchas cosas porque incluso pues los disfraces pueden ser muy obscenos, muy... Sí. No sé, te expones a muchos riesgos aparte. Es verdad. Entonces pues es muy peligroso por muchos... Por el lado que lo quieras ver, pues, ¿no? Es cierto, las muchachitas, lamentablemente, pues sin pudor, usan disfraces sumamente provocativos y se presta, aparte de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es lo más importante y que uno debe de cuidar y que debe de cubrir, que no se debe de profanar, pues ellas lo exhiben, lo exponen y lamentablemente dan pie en muchas ocasiones pues para que sean abusadas, para que sean ultrajadas. En estas festividades pues muchos niños se pierden, muchas señoritas también, los animalitos, porque son tomados pues para esos cultos satánicos y que lamentablemente hoy 31 de octubre, porque hoy estamos grabando este podcast, por la noche pues ocurren infinidad de cosas terribles. Durante todo el mes lo van preparando. Y los jóvenes pues no saben, los niños quedan expuestos. Entonces es algo difícil porque mientras los niños están pidiendo dulces afuera, está ocurriendo un caos en el mundo, ¿eh? Sí. Y no se dan cuenta. Ahorita que tocaste el tema de los jóvenes que salen a los antros, a las discos disfrazados, no sé si te acuerdas, Ivanka, que en el año 2000, ¿qué fue? Como en el 22, creo, ¿no? Lo que pasó en Naitangwan, en Corea del Sur. Porque ¿cuántas muertes? Es nuestro gusto culposo, somos Doria maniática. Entonces todo lo que sea noticias de Corea, pues sí como que nos impactan. Y recuerdo que en esa ocasión estábamos viendo la noticia que en Naitangwan, que es una zona como muy popular en Corea del Sur, porque hay varios antros, hay varios bares. Una zona turística de extranjeros. Ajá, muchos extranjeros. Y al parecer habían ido como a la festividad, los que ya se retiraban como a su casa, es como una especie como de callejón, tiene escaleras para subir al metro, ¿no? De Corea. Y los que querían salir y los que venían llegando. Entonces hicieron esto, se hizo una estampida humana terrible, murieron más de 150 personas aplastadas. Y dices, ¿qué es lo que pasa? Si salieron a divertirse. Sí. Porque eso fue lo que le dijeron a sus papás, o sea... Voy a divertirme, van con sus mejores disfraces y son jóvenes que ya no regresaron a su casa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que muchas de esas almas no están preparadas para encontrarse con nuestro Señor. Que en el momento de pedirles cuentas, ¿cómo los van a encontrar? Entonces, se arriesgan mucho al salir en estas fechas. Hoy por la mañana estaba viendo las noticias y también me quedé muy impactada. Y digo, Señor, ¿por qué en esta fecha en la que se celebra el cumpleaños del enemigo, en la que se ofrendan a él miles de almas, que muchas de ellas no están preparadas y que muchas de ellas son condenadas? Eso no nos compete a nosotros, el juicio es individual y solamente Dios y el alma saben al estado al que va a pasar, si es el cielo, si es el purgatorio, si es el infierno. Pero es muy doloroso ver cómo en las noticias, en estas fechas, en esta temporada, hay miles de catástrofes naturales, accidentes, infinidad. Hoy estaba leyendo una noticia que en Tailandia, Taiwán, Tanzania,
Empezaba con T, Tanzania. La pueden buscar en Google. Van más de 700 muertos porque al parecer los ciudadanos hicieron como un tipo de huelga por el gobierno. Ajá. Desconozco bien la noticia, no indagué en ella, solo vi que iban más de 700 muertos, que la cifra no la tienen aún, y los medios de comunicación en ese país están clausurando para que no salga la noticia de cuántos muertos en realidad van. Otra, que en Brasil iban más de 150 muertos, ahí no recuerdo cuál fue la noticia, ajá, pero aquí el punto al que quiero llegar es que vean que en esta fecha todas esas almas, y muchas de ellas pues son consagradas al enemigo, porque no pasan por casualidad. O sea, los sucesos, los accidentes no se dan porque sí. Recuerdo que hace años también en la Ciudad de México, en una discoteca, me parece que se incendió por estas fechas igual. Y murieron muchos. Hubo una que se cayó el segundo piso, ¿no? Y se hizo un hoyo y murieron varios. ¿Es esa? Más o menos. Ajá. Yo tengo muy mala memoria. Memoria de pez. Pero es a lo que voy. O sea, la gente no dimensiona el plano espiritual en el que en estas fechas estamos. Ajá. Si tú clamas a Dios y si tú oras a Dios, el plano espiritual se abre pues lleno de luz, descienden ángeles, porque estás en presencia del Altísimo. Pero si ese plano espiritual, en lugar de orar a Dios, invocan al enemigo, se disfrazan de todo lo que él hace en su maldad, pues ¿a quién están invocando? ¿Qué puertas se están abriendo? Y ahorita que tocas ese tema, no sé si te acuerdas que una vez escuchamos que si hay espejos rotos o así, se abre como un portal para espíritus malignos, y todas las decoraciones que ponen. Sí, yo dije, yo aquí no tengo nada. Todas las decoraciones que ponen, que espejos rotos, que cuchillos con sangre, telarañas, ¿no? Ay, no, ¿cuántas puertas no han abierto ya? Cantidad. Y luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en esas casas, de esa ignorancia en la que vive la gente, que dicen, ay, voy a poner la telaraña, voy a poner la calavera, voy a poner a la bruja. Y las casas, las plazas comerciales, en fin, ahorita está tapizado de productos de Halloween. Ajá. Hay infestaciones, ¿eh? O sea, y eso es algo muy delicado, porque empiezan las familias, mamá, tuve pesadillas, no pude dormir. Y a las 3 de la mañana, mamá, escuché la llorona. Ajá, por ejemplo. O ya me movieron algo, me apagaron la luz, tiraron las cosas. Y acababa de limpiar. Y acababa de limpiar. Entonces, todo eso se da por las puertas que han abierto. Porque sí, aunque parece algo muy inofensivo poner una calabaza, colgar la imagen de una calavera o ver una película de terror en casa, o sea, no ven el trasfondo espiritual que hay. El padre Gabriel Amurt, exorcista del Vaticano, que Dios lo tenga en su gloria, él habla mucho sobre la posesión demoníaca, sobre la infestación, porque todo es un proceso, pero inicia por algo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa persona para llegar a una posesión? ¿Qué puerta abrió esa persona para llegar a la posesión? Ayer por la noche, mis hijas me preguntaban, mamá, ¿y cuando tú estabas en la adolescencia, alguna vez jugaste a la Ouija? Y a mí se me hizo raro que me preguntaran. Yo dije, bueno, estas niñas, qué viejo que me están preguntando. Pero bueno, yo les contesté, les dije, gracias a Dios, Él siempre me cuidó, porque aún en mi rebeldía y en el ambiente en el que estaba de mucho libertinaje, Él cuidó mucho de mí. Yo estoy muy agradecida con nuestro Señor porque todo el tiempo sentí su presencia y su mano, cómo me cuidaba. Yo les platicaba una experiencia que tuve con ese grupo de amigos. Yo iba para la casa de una de mis amigas y les hablé para decirles que ya iba. Me dijeron, sí, está bien, pues aquí te esperamos. Estamos jugando, me dijeron. Y le dije, ¿y qué empezaron a jugar? Lotería. Dice, juego de mesa. Yo dije, ay, pues ¿qué están jugando? Baraja o algo, ¿no? No, me dice, es que Paco trajo una ouija. Y yo, no, dije yo, por ahí no paso. Dije yo, por ahí no paso. Pues yo tardé en llegar, la verdad es que tardé un poco en llegar. Cuando yo llegué, todos estaban con una cara pálida, de susto. Yo dije, pues, ¿qué les pasó?
Ya esa cosa ya ni la tenían en la mesa, gracias a Dios, porque yo tampoco iba a jugar. Y les dije, bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cuántos hay posesos? Estaban, pero asustados. Me dice, es que empezamos a preguntarle cosas y empezó a moverse. Ajá. Me dice, entonces yo le pregunté su nombre y me lo dio, no recuerdo el nombre que le dieron. Pero le dije, ¿dónde estás? Y me contesta, voy para tu casa. Dice, y en ese momento aventamos la ouija, dije, ya no quisimos preguntar más. No te invitamos. No, no te invitamos. La que venía tarde era yo. Sí. Entonces, le digo, es muy delicado porque no saben la consecuencia que hubo de jugar la ouija. Y les puedo decir, eso está para otro podcast, muy bueno, pero hoy no se los voy a contar en este. Pero puedo decirles que trajo mucho dolor y mucho sufrimiento a esta amiga y a las personas que la rodearon. Entonces es un dolor y un sufrimiento realmente innecesarios, porque nuestro Señor no quiere eso para nosotros, ¿no? Pero pisar los terrenos del enemigo es muy fácil. Abrirle la puerta es rapidito, con una rendija entra. Pero para sacarlo es muy difícil. Ahí está lo complicado. Siento que nos dejamos llevar mucho por las modas, ¿no? Que ahorita está en el cine, que el teléfono negro, no sé qué, Megan, todas las películas de terror que salen en este mes. Y como ves que todos van, o sea, siento que mi generación es la que más se deja llevar por modas. Como todos ven que, ya fuimos a ver Megan y que está muy buena la película y que ya la posteamos en esto, que ya decoramos la casa así, ya nos disfrazamos así. Así como de, yo también quiero seguir esa moda, hay que intentarlo. Y no medimos las consecuencias que conlleva eso, porque tanto nos perjudicamos nosotros, o sea, la persona que se disfraza o a ver esa película, como a las demás personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si llegas a una casa que tiene decoración de Halloween y tienen ahí la estrella en el piso, ¿uno no sale contaminado de ahí? Y mucho, muy contaminado. O que tengan ahí la estatua de la muerte enorme o lo que sea, decoración alusiva a Halloween, ¿uno no sale contaminado? ¿No contaminas a las demás personas de tu alrededor? Sí, y es muy delicado. Debo decirles que aquí en México, tontamente, se ha erigido mucho el altar a la muerte. Uh-huh. Y sobre todo en las avenidas más grandes o las más transitadas, hay altares en honor a la muerte. Y es triste porque esta tierra mexicana es de María. La Virgen María de Guadalupe está en nuestra basílica, bellísima, en la Ciudad de México. Ella viene a acabar con esa idolatría. Uh-huh. Y hoy en día México se aferra a la idolatría. El enemigo en contratipo puso a esa cosa espantosa. Y hemos tenido muchas consecuencias graves. Muchas. México sufre, México está en un baño de sangre. México está sufriendo. Y va a sufrir más la consecuencia de ese pecado de idolatría. Y me hizo recordar ahorita, Ivanka, que me preguntaba sobre si hay infestación espiritual. Uh-huh. Y le digo que sí. Tenemos una hermana en Cristo, una mujer muy piadosa, muy llena de Dios, tiene un grupo de oración muy grande en la Ciudad de México. Ella es 100% liberación, hace varios retiros de sanación y liberación porque ha llegado a su grupo gente en muy mal estado espiritual. Ajá. Porque con mucho dolor tengo que compartirles que nuestra iglesia está agonizando. No hay sacerdotes exorcistas, los que son o los que hay son muy poquitos. Y los que lo ejercen están siendo severamente perseguidos. Qué gracioso, ¿no? Mi generación se toma de burla al diablo y los exorcistas le tienen miedo. Justo. Y los poquitos que lo ejercen, el enemigo no los quiere. Entonces, bueno, esta hermana lleva años con este ministerio. Uh-huh. Y ella nos compartía que su hija estaban en un congreso espiritual. Uh-huh. La muchachita sale con el equipo de liberación a tomar los alimentos, salieron a comer, pero unos locales más adelante, la cuadra que sigue, ajá, que eso se oscila mucho aquí en México, había un local de santería, donde venden muchas cositas así de las estrellas de 5 puntas y la muerte y cosas de idolatría. Ajá. La muchacha ni siquiera entró, porque no entró.
Pero la infestación espiritual que estaba tan cerca de ella, ¿qué creen? Que la poseyó. Ay, no, qué peligroso. Cuando llegó a su casa, porque ese día esta hermana no fue con el grupo de oración, pero sí fue la hija, cuando llega, ella me decía, es que la que entró por esa puerta no era mi hija. No era mi hija. Y el enemigo se manifiesta. Y le dice, es que me pertenece. Ay, y fue no. una lucha espiritual de muchísimas horas. Para la gloria de Dios, esta hermana tiene un combate espiritual muy fuerte, con oraciones fuertes para reprender al enemigo. Porque debemos de recordar que nosotros por el bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos que ejercer con autoridad lo que Dios ya derramó en nosotros. Él nos dijo en su palabra, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Pero la gente muchas veces no lo cree o duda. Pero cuando uno realmente se reviste con esa coraza espiritual, con esa fuerza que Dios da, claro que reprendes al enemigo. Y ella me decía que tardó muchísimo tiempo en la oración de liberación para poder liberar a su hija. Entonces, el hecho de que tú pases o entres a un lugar donde hay contaminación espiritual, puedes dañarte. Otro tema ahorita me acordé. Por ejemplo, aquí en México que tenemos el Día de Muertos, que es que ponemos el altar de muertos. Sí. Es mi gusto culposo. Porque a mí me gusta mucho el cempasúchil. Pero, por ejemplo, que van supuestamente a rezar a los panteones, que todos sabemos que lo terminan agarrando de fiesta. Por ejemplo. ¿No es peligroso con almas que estén aferradas a quedarse aquí, que se te pegue como garrapata una? ¡Oh! ¿Es peligroso eso? Sí, de hecho hay unos videos muy buenos del padre Carlos Cancelado que les recomiendo buscar en YouTube, que habla de esas almas errantes, pues que todavía están aferradas a quedarse aquí y que todavía no pasan a su juicio para saber cuál es su lugar. Entonces, pues si esas almas andan penando todavía y hay que orar mucho por ellas. De hecho, el padre, y no solo él, otros sacerdotes, nos piden que a nosotros como católicos creyentes, en el momento de la elevación de la Sagrada Eucaristía, nosotros le oremos a Dios para que esas almas puedan ir a esa luz, que vayan a su juicio, porque ya este lugar ya no les pertenece. Entonces, sí es como muy ilógico el querer estar con tu familiar ese día en el panteón, cuando lo tuviste vivo, ya no le hablabas y lo ibas a ver. O sea, es como muy incongruente, sí. Pero más bien es porque hay culpa. Cuando uno no ve a los padres o a los familiares o a los seres queridos en vida, cuando ellos parten, la culpa es lo que les hace llorarles, llevarles flores, estar como al pendiente. Pero sí tengo aquí el cafecito que nunca te llevé en vida. Sí, de verdad. Entonces eso pues la verdad es que no está bien. Aquí en México el padre Bernardo nos decía, es que el demonio les metió un gol a los mexicanos. Y nosotros, ¿por qué, padre? Y nos hubiera encantado poder compartirles ese video. Sería una primicia si en algún momento pudiéramos subirlo al canal de Cooperadores de Dios. El año pasado él nos dio un curso muy bueno de demoniología. No sé si te acuerdas, Iván, que estuvimos con él. Y él nos hablaba de eso. Dice, bueno, es que aquí a México le metió un gol el enemigo. Porque nosotros, que somos católicos y que tenemos aquí a la Virgen María, en los altares de Día de Muertos, ¿a quién se le ofrece esa tacita de café? Al muerto. Y la muerte está vencida, Cristo la venció en la cruz. Entonces, ¿por qué poner una ofrenda o un altar al difunto? Ya no lo puede degustar. Ya no. Él ya no puede salir. Aunque hay películas y hay aparentes testimonios o vivencias de que los familiares ese día salen y visitan los hogares y degustan esa comida que en vida les gustaba, la realidad es que no es cierto. El alma, una vez que muere, pasa al estado que le corresponde por toda una eternidad, Entonces son pocas las almas que Dios permite, porque eso es cierto también, que Dios permite que lleven un mensaje, por ejemplo a María Sima, que veía las almas en el purgatorio, pero ¿con qué intención? Con pedirles ayuda para salir del purgatorio.
una oración, un rosario, una Eucaristía, ya les permitía poder salir de ese purgatorio y brincar al cielo. Pero no es que nuestros familiares vengan aquí a degustar una manzana o a tomarse el cafecito. La verdad es que no. Entonces tú tienes en tu casa, en lugar de que tengas un altar a Dios donde tú puedas hacer tu oración de la mañana, consagrar a tu familia, lo que Dios ponga en el corazón. Tienes un altar a la muerte a quien están adorando. Y han salido muchas historias así de terror. Sí. Gracias al altar de muerto. De hecho, tú tienes una. Ahora sí, vino a mi memoria, porque antes de mi conversión, o sea, sí tengo que contarles que antes de mi conversión era fan número 1 de poner el altar. ¿A poco no era? Y lo ponía enorme. Enorme. Ponía mole, frutas, a mi abuela que le gustaba tanto la coca, las papitas, las sabritas, ¿no? Y yo así de, ya no lo puedo comer. Nosotros esperábamos a que pasaran las festividades para darle baje al altar. Al altar de yo muertos. Sé que mi abuela me lo hubiera regalado. Sí. Así que y pues de chiquito tú quieres el dulce que está ahí, ¿no? Ay, y te dicen, sí. No, espérate porque todavía no pasan. Y yo, ¿y cuándo van a llegar? Porque yo ya me lo quiero comer. Ya. Entonces, bueno, recuerdo que ese día pusimos el altar, pero a mí se me hizo fácil poner el caminito de cempasúchil desde la entrada de la casa, subiendo las escaleras, hasta donde estaba el altar de muertos. Y creo que y puse velas. ¿No? Y puse velitas, ¿no? Como para alumbrarles el caminito para que no se me fueran a perder. Es que no se vayan a caer en la escalera. Entonces, se van a morir. Entonces, bueno, ese día pusimos el altar. Recuerdo que me metí a bañar y me tocaron la puerta. Le dije, me estoy bañando, ya voy. Cuando salgo de bañarme, les digo, ya pueden entrar al baño. Y todos así de, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Es que me tocaron la puerta, les dije. Y todos se voltearon a ver en el comedor. Es que nadie te tocó la puerta y nadie quiere entrar al baño. Y yo, Ave María Purísima. Dije, yo no puedo poner un altar de muertos. ¿Qué tal si un difunto se equivocó de casa? Porque aquí no es. Entonces, a partir de eso, pues ya empieza como mi proceso de conversión. Jamás volví a poner un altar de muertos. Y es algo que, dice Ivanka, un gusto culposo, no por la esencia que es el altar y a quien se le honra, no, sino por ser una tradición mexicana, pues uno lo hacía como con gusto, ¿no? Decías, ay, pues es que es una tradición mexicana, comprar el cempasúchil, poner el papel picado, las cositas ricas que hay. Las velitas. Ajá, pero ya cuando ves la verdad y ves el trasfondo y dices, Dios mío, es que si el enemigo nos metió un gol, nos los disfrazó como algo bueno y la verdad es que no es nada bueno. Les invito de verdad a escuchar la entrevista que hace el hermano Marcelo a Mauricio Saeta, porque todo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la verdad absoluta y ahí no hay fallas, ¿eh? Y nuestro Señor amonesta mucho la idolatría y Él nos prohíbe comer todo lo que se ofrenda a los ídolos. No vaya a ser que te contamines. Entonces dije, Señor, perdóname, porque en mi ignorancia... tragaba lo del altar. Venga a su reino con la hojaldra. En la noche así de abuelita, yo sé que tú me querías mucho y te voy a tomar una papa. ¿Y a quién se lo ofreciste? ¿Y por qué te lo comes? O sea, es mucha la ignorancia. La gente no lo ve mal. No lo ve mal. Simplemente hoy aquí en el fraccionamiento, en el chat grupal, ya nos avisaron que como cada año su tradicional recorrido de disfraces con los niños, ¿no? Y por ejemplo aquí las casas ponen algo alusivo afuera, que es como para que sepan que esa casa va a dar dulces. La verdad es que mientras esos pobres niños están allá afuera disfrazados de brujas y de cosas feas y la gente les está dando caramelos, pues nosotros aquí nos dedicamos a reparar, a hacer el rosario, a pedirle perdón a Dios, porque pues no saben lo que están haciendo. Por ignorancia perece tu pueblo, Señor, y no ven, no dimensionan lo que realmente están haciendo, lo que el daño espiritual que ellos están recibiendo y que va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es dolorosa. Entonces no hay necesidad de caer en los engaños del enemigo. Si tan solo nosotros como católicos nos diéramos el tiempo de tomar la palabra de Dios, de poderla leer, de escudriñar sus escrituras,
de poner un buen audio. Hay muchísimo material en YouTube de canales católicos, de sacerdotes muy santos, de hermanos que están evangelizando, que están abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que no estemos en ignorancia. Y yo sé que es difícil, y sobre todo cuando hay niños o jóvenes en casa, porque son los primeros que dicen, ¿y por qué no me disfrazas? No, por ejemplo, ¿por qué no ponemos una ofrenda? ¿Por qué no salimos a pedir calaverita? Cuando tú le explicas a tu hijo el por qué no, los niños son muy listos. Ellos lo entienden. Sí, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, que iba a escuela presencial, no sufría con eso de, ay, ¿por qué yo no voy? Porque pues como la escuela era católica y todos en la escuela sabíamos que Halloween pues no era un día bueno y que salir a pedir dulces y disfrazarte no era algo bueno que deberíamos de hacer. Entonces yo no sufría tanto por eso. Porque todos los de mi salón era como de, no, es el cumpleaños del diablo, no tenemos que salir el 31 de octubre. Es peligroso. Es verdad, pero tú lo has dicho. Digo, pues era un colegio católico y obviamente pues ahí no hay celebraciones de Halloween. Es mucho el ambiente que tú le quieras dar a tu hijo, ¿no? Exactamente, eso es lo que más influye. Lamentablemente para los niños o jóvenes que están en una escuela pública, pues el ambiente es muy diferente. ¿Por qué? Porque son autónomos y ellos pueden poner y hacer lo que quieran. Y los niños, pues se ven hasta cierto punto obligados en participar. Yo estaba viendo los estados de algunas chicas de mi salón, porque ahorita estoy también estudiando, y veía los estados de sus hijitos en preescolar participando de estas festividades. Y yo dije, señores, que no saben, es mucha la ignorancia, y tú hablas con ellos y hasta te ven feo, ¿no? Oye, porque no te escuchan. Y los niños chiquitos, por ejemplo, sí que dices ahorita que estás en preescolar, son como muy susceptibles, ¿no? Mucho. ¿No es más fácil de que se lleguen a contaminar? De hecho, sí. Son los primeros niños que en la madrugada le están gritando a mamá porque ya tuvieron una pesadilla. Por ejemplo. ¿Y luego eso no los hace más violentos? Que, ay, mi hijo ya me rezonga. No, es que ya no nada más de rezonga. Yo he visto y me ha tocado ver que les pegan. Oye, bueno, ya los patos le tiran a las escopetas porque ya no les respetan. Los niños ya sobrepasaron las reglas de papá, ya sobrepasaron las reglas de mamá. Es más fácil para los padres hoy en día tenerlos entretenidos con un celular. Peligroso. Muy peligroso porque no saben ni lo que están viendo. Y como ahorita el enemigo se ha disfrazado de bien, las caricaturas, los programas de televisión, las películas, ¿qué es lo que te muestran? Un contenido inocente. Hotel Transilvania, por ejemplo. Son puros monstruos y ya los monstruos son buenos. Exacto. No hacen daño. Entonces los niños están creyendo lo que ven. No es malo. No es malo, al contrario, te da risa, te causa gracia, pero no saben que los ojitos son la puerta del alma. Entonces, todo el contenido que ellos están recibiendo a través de los ojos, el cerebro no sabe si está viviendo una realidad o si es algo falso. El cerebro solo lo toma. Entonces, ya para el cerebro, es bueno. No sabe si es real o no es real, pero él lo está tomando. Y ese niño en la noche va a tener pesadillas. Ese niño puede llegar a ser agresivo, puede ser violento. Y en muchos casos puede haber posesiones. No, sí, como ahorita está muy de moda un trend viral para los que se maquillan y hacen disfraces así, en el que empieza con una música que ya se había hecho famosa antes, en el que empieza el video y tú estás como loquito y empieza a apuñalar a alguien. Así finges como que lo apuñalas y entre cada transición estás normal y luego con sangre, normal y luego con sangre. Y ya la última transición es que terminas pues disfrazado de algún monstruo. Pero pues todo eso no lo pueden normalizar como de, es normal acuchillar gente. Es normal, es un trend. Así de, vamos a hacerlo en la vida real. A ver a quién me acuchillo ahorita que salga. Es verdad, es verdad. Y entonces empiezan a surgir asesinos. Qué miedo. Y seriales. O sea, dices, es que ¿qué fue lo que vio esa persona o qué es lo que vivió esa persona para llegar a cometer un asesinato y lo ve normal? ¿Por qué? Porque en el videojuego
o en el tren, lo ven como algo normal. Y por más que digas, ay, dice que es humor, es internet, pero los niños chiquitos apenas están creciendo, están madurando, y pues lo que vean lo van a tomar como, está bien eso, no hay problema. Así es. Eso suele suceder mucho más en Estados Unidos que en otros países, pero hemos visto a través de las noticias cómo jóvenes, niños, estudiantes llegan a matar a sus compañeros, a sus profesores. Y dices, ¿cómo es posible que puede pasar en la mente de ese jovencito de 12, 13, 14 años para llegar a actuar de esa manera? Pero es que, ¿qué es lo que están viendo? ¿En qué ambiente están? Los papás, ¿dónde están? No están al pendiente de sus hijos. Es algo muy complicado. Yo veía algunos comentarios de canales de YouTube que ahorita promueven mucho Dino al Halloween y así. Y veía comentarios de mamás que decían, es que yo sé que esto está mal y yo como quisiera que mis hijos se dieran cuenta y que no participaran de eso, ¿no? Y digo, qué triste y qué desesperante para los padres ver cómo los hijos se le van de las manos, porque llegan a una edad en la que ya no puedes decirle no lo hagas. Y más ahorita que los jóvenes son muy rebeldes, que hacen su voluntad y que no miden la consecuencia. Entonces yo decía, Señor, pobres mamás que sufren ese dolor de no poder tener resguardados a sus hijos en estas fechas. Y yo les pido a las mamás que estén escuchando este podcast el día de hoy, que se unan en oración a millares de almas que hoy nos unimos a rezar el rosario, pidiendo a Dios perdón y reparando por lo que hoy se festeja, por esos aquelarres, por esa ofensa tan grave a Dios, pero sobre todo por nuestros hijos. Por nuestros hijos, para que Dios les proteja, para que Dios les muestre la verdad, para que esa maldad que hoy se desata en el mundo no les alcance. Porque nuestros hijos no es que sean malos, ¿saben? Están equivocados, viven en una ignorancia y están siguiendo modas que no deberían de seguir. Pero tampoco podemos caer en el de, y te lo dije, y te voy a regañar, y te voy a castigar, porque entonces los hijos se vuelven más rebeldes. Sí. Entonces, en esa libertad en la que Dios nos tiene, porque nosotros nos sentimos libres de amar a Dios o de rechazarlo. En esa misma libertad, nosotros como padres, lo único que nos resta es orar. Nos toca doblar rodillas, pedirle a la Virgen que cuide de nuestros hijos. Y les invito a que pongan esta jaculatoria antes de iniciar el misterio, pidiéndole a la Virgen María que ate a nuestros hijos a su inmaculado corazón y que a la hora de su muerte los presente al Padre Celestial. Créanme que ninguna oración queda sin ser escuchada y que esta noche los jóvenes reaccionen y vean esa realidad macabra que está viviendo la humanidad, para que digan no, para que se alejen de esas trampas del demonio, porque pisar esos terrenos es muy delicado. Ivanka, tú como jovencita, ¿quieres hacerles llegar algún mensaje a los jóvenes? Pues desde tu vivencia, pues. No me funen. Es que yo sé que si lo llegue a escuchar a un joven me van a decir, ay, me están diciendo que el Halloween es malo, que no me disfrace, me están criticando, y no es crítica, o sea, sí es crítica pero constructiva, es por su bien, es por su bien. Sí. Y tampoco estamos satanizando el Día de Muertos, o sea, es malo, porque lo llevamos por un camino malo. Podríamos seguir poniendo las florecitas, no hacen daño. Y en lugar de ponerle el altar a la abuela, mejor rezale un rosario a la abuela. Esa sería la mejor ofrenda, nuestras oraciones, porque están ávidos de oraciones. No sabemos en qué estado está el alma, y si todavía está en el purgatorio, créanme que esa alma va a agradecer más un Padre Nuestro, un Ave María, un buen rosario, que el mole que le dejaste que bien te podrías comer tú. Es correcto. Sí, entonces no me pueden decir, ay, es que me están poniendo malo, algo que ya es malo. Que lo porque quieras hacer malo. Bueno, voy a hacer tu tuya, personita. Sí. Pero ya es malo, pues. Entonces, no me funen. Quiéranme. Quiéranme y quiéranse.
por su bien, no participen en esas cosas malas. Que llega un momento en el que hay crecimiento espiritual y con conciencia dices, gracias Señor, porque por ahí no pasé. Exacto. Y que más jóvenes pues también se den cuenta que eso no es correcto. No lo es. Entonces vamos a darle todo el honor y toda la gloria pues a quien se lo merece, que es nuestro Señor. Que Él murió por nosotros y que pagó un precio alto, pero realmente alto por nuestras almas. Dio hasta la última gota de su sangre preciosa por la salvación de las almas. Entonces, bueno, pues nosotros finalizamos con esto nuestro podcast. Yo espero que haya sido de gran provecho espiritual. Más allá de entretenerles o de escucharnos o de funarnos, dice Ivanka, realmente que tomen en cuenta lo que hoy aquí les compartimos. Fue a través de nuestra vivencia, de las dudas a la mejor que Ivanka podía tener y que los jóvenes también en algún punto podrían sentir, y que no hay quien les haga saber qué está bien o qué está mal, si realmente hay una contaminación espiritual o no. Tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, mucho, porque realmente los necesitamos. Son los que tienen la autoridad, la potestad de poner un agua tan natural como Dios nos la dio y hacerla un sacramental de poder. Yo les invito a que se unjan con los sacramentales, que los consuman, que tengan en casa el agua exorcizada, la sal, el aceite, que cocinen con ellos, que se santigüen con ellos, que la esparzan en su casa, porque estamos viviendo días difíciles de gran oscuridad espiritual y que necesitamos estar protegidos. Entonces yo espero en verdad que este contenido sea de gran provecho, espero que les haya gustado y si Dios nos permite y nos da vida, pues podamos seguir subiendo este tipo de materiales, este tipo de contenidos. Y las puertas de Punto de Fe de este podcast quedan abiertas no solo para la Viña Juvenil, sino para todas nuestras viñas. Les invitamos a que puedan entrar a nuestra página web, aparecemos como Cooperadores de Dios, visitar el canal de YouTube, tiene contenido muy bueno, muy espiritual, y también invitarlos a que sean parte de este hermoso proyecto, porque necesitamos más manos. Es mucho el trabajo y son pocos los jornaleros. Entonces, si alguien siente en el corazón ese llamado de ser parte de alguna de nuestras viñas, pues son también bienvenidos. Ivanka, el día que gustes, tienes el micrófono, la cámara. Yo creo que hay muchos jóvenes que se van a identificar en ese sentir. Hay muchos que están perdidos en el mundo y que oramos porque sean rescatados. Los jóvenes son el futuro y realmente lo son. Nuestro Señor ama a los jóvenes y sé que tienen una misión muy fuerte. Tanto es así que por eso son tan atacados por el enemigo. Entonces tienen aquí los micrófonos abiertos para cuando quieran grabar algún podcast dirigido a esa juventud, para que sean fieles a Cristo y que sean fieles guerreros en este final de los tiempos. Sí. Pero únanse también a mi Viña Juvenil, porque nadie quiere. Yo no sé por qué, si damos por amor. Yo creo que están sumidos en el mundo y en sus vanidades. No. Si tú eres un joven católico que no tienes amiguis, pues únete a nuestra Viña Juvenil. Somos agradables, somos amables. Podemos grabar podcast y que nos unen juntos. Así no la funan sola, dice Ivanka. Bueno, pues damos gracias por habernos escuchado y esperamos, de verdad esperamos que este podcast sea de gran provecho espiritual. Te damos gracias, Señor, porque hemos sentido tu mano bendita en esta transmisión, en esta grabación. Y todo el honor, todo el poder y toda la gloria sean tuyos, mi Señor. Muchas gracias, Ivanka, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Paz y bien.